Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Además, si eres profesional de la salud y trabajas o quieres trabajar con personas con problemas digestivos, tengo un regalo para ti. Junto a mi compañera María Pastor y la doctora Miriam Berzas, hemos creado un entrenamiento gratuito que consiste en una guía con todos los síntomas digestivos más frecuentes y 3 casos prácticos que te mandaremos por correo en el que te contamos paso a paso cómo los abordaríamos nosotras. Después de todo esto tienes un regalo que te podré desvelar la semana que viene. Si lo quieres obtener, puedes meterte en cursomicrobiotaysalud.com/guía-regalo. De todas formas, te lo dejo enlazado en las notas del programa. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta en esta 6ª temporada del podcast. Me he tomado tanto julio como agosto de descanso, que también es necesario para pensar nuevos temas, prepararlos, nuevas entrevistas, y estoy muy contenta con todo lo que he ido preparando para esta nueva temporada. Pero a medida que pasaba el verano, pues iban ocurriendo diferentes temas de los que quería hablar porque pues la actualidad manda. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de algo de actualidad, algo que ha ocurrido durante este verano, aunque ya era algo anterior. Vamos a hablar de Helicobacter pylori y su relación con el cáncer gástrico. Lo que ha ocurrido este verano es que han salido en varias noticias, sobre todo de medios de comunicación muy grandes aquí en España, y pues alertando de que el Helicobacter pylori es una bacteria que puede generar cáncer gástrico, y también hablando de, pues que simplemente con un antibiótico, con un tratamiento antibiótico, este cáncer, pues lo podíamos prevenir. Entonces vamos a analizar un poco esta situación. Me sorprende un poco el enfoque que se da y quiero recuperar un poquito los datos, utilizarlos juntos y sacar conclusiones para que entendamos qué tiene de verdad esta noticia y qué tiene de cogida así un poquito con pinzas, que hay bastante. Así que antes de empezar te doy la bienvenida a esta 6ª temporada del podcast. Espero que sigas disfrutando, aprendiendo tanto de mí como de los invitados, y con ello vamos al lío y vamos a hablar sobre el Helicobacter pylori y el cáncer gástrico. Como te comentaba, seguro que has escuchado durante este verano titulares del tipo: una bacteria que tiene la mitad de la población puede causar cáncer de estómago. Y claro, pues con esta noticia es normal que muchas personas se les dispare la alarma de entonces vamos a tener cáncer todos, ¿no? Si cada vez hay más porcentaje de población que tiene el Helicobacter, pues entonces todos terminaremos con cáncer. Y la realidad es que no es tan simple. Así que te voy a explicar un poquito de forma clara y contextualizando qué va a ocurrir, pero ya te hago spoiler un poco de que no todos vamos a tener cáncer de estómago. Para contextualizar, ¿qué es el Helicobacter pylori realmente? Ya os he hablado mucho del Helicobacter pylori, creo que es el tema del que más he hablado, y no es casualidad, sino que es que mucha gente se encuentra con el Helicobacter pylori, ya no solo a mi alrededor ni en mi consulta, sino que es habitual y los datos están ahí. Entonces, ¿qué es el Helicobacter pylori? Es una bacteria que es comensal, es decir, que pertenece a nuestra microbiota en muchísimas personas y que no siempre causa problemas, puede vivir tranquilamente formando parte de las bacterias proteolíticas de nuestro intestino, pero que también es la causante de una infección en el estómago. Es decir, si se dan las condiciones adecuadas en el estómago, va a sobrecrecer y va a generar muchas molestias y mucha sintomatología. Aunque a veces cursa sin sintomatología, y aquí, como siempre os digo, hay muchas dudas, no se sabe todavía si todas las cepas de Helicobacter pylori son causantes de daño en la mucosa, de sintomatología, si hay que tratar todas. De momento no lo sabemos, entonces la recomendación es tratarlo, aunque
el tratamiento no es solo en el antibiótico, ¿vale? O no tiene por qué pasar tampoco por el antibiótico habitual. Por tanto, como os decía, si se dan las condiciones adecuadas, este crecimiento en el estómago va a hacer que vaya haciendo daños en la mucosa, la va perforando, va generando una gastritis, puede llegar a generar úlceras, y son esas lesiones en el estómago las que pueden derivar en un cáncer gástrico, ¿vale? ¿Cuáles son estas condiciones que digo yo en las que puede sobrecrecer este Helicobacter? Lo primero que tiene que ocurrir es que haya poco ácido en el estómago. El estómago es un medio muy, muy ácido, es el medio más ácido que tenemos en el cuerpo. Tiene que estar en torno a un pH 2. Y este ácido tiene muchas funciones. Entre ellas es esa barrera química que va a evitar que sobrecrezcan bacterias ahí. O que pasen bacterias o patógenos que hayamos consumido, pues ya sea con la alimentación, con el agua, que pasen al resto del cuerpo. Es decir, es esa primera barrera química. Hay diferentes situaciones que pueden hacer que este ácido sea más bajo. Cuando hablamos de hábitos de vida, pues un momento estresante, sobre todo un estrés mantenido en el tiempo, puede hacer que tengamos poco ácido. Pero lo que más produce poco ácido es el uso de antiácidos o de inhibidores de la bomba de protones, es decir, de inhibidores de la producción de ácido, como puede ser el omeprazol, esomeprazol, bueno, pues todos los prazoles. También nos podemos encontrar poco ácido por una mala alimentación mantenida en el tiempo, por supuesto no de un día, o por patologías como puede ser una gastritis atrófica, una gastritis autoinmune, ¿vale? Y cuando esto ocurre, pues eso, el pH del estómago se eleva y por tanto estamos dando un poco de vía libre, estamos dejando un ambiente adecuado para que el Helicobacter pylori crezca. ¿Cuáles son los síntomas del Helicobacter pylori? Bueno, pues normalmente son dolor en el estómago, acidez, reflujo, plenitud temprana, sensación de náuseas. Cada persona lo vive de una manera, pero esos son los más característicos. Puede también cursar con hinchazón, diarreas, estreñimiento, pero bueno, si sospechamos de que hay poco ácido, podemos también tener estos mismos síntomas sin saber si hay Helicobacter. Si sospechamos de Helicobacter, hay diferentes pruebas para hacerlo, pero la más correcta y la que más recomiendo es la de aire expirado. Tenéis un episodio en el que hablo de qué prueba usar y os explico por qué no son tan fiables las pruebas de heces u otras pruebas que hay, que son más baratas y se realizan más últimamente. Pero bueno, no me quiero meter aquí porque ya os digo que lo he hablado en otros episodios y tampoco quiero duplicar la información porque así lo hacemos más largo y mejor, mucho más conciso, ¿no? Entonces, ¿este Helicobacter pylori puede causar cáncer realmente? Vale, pues la respuesta es que sí, puede aumentar el riesgo en determinadas circunstancias. De hecho, la OMS clasifica al Helicobacter pylori a su infección como un carcinógeno tipo 1, porque existe evidencia de que su infección crónica y activa puede, en ciertos casos, contribuir con el desarrollo de cáncer gástrico, ¿vale? Pero yo he querido recopilar algunos datos para ver, pues que entendamos la dimensión. Se dice que más del 50% de la población mundial tiene o tendrá Helicobacter pylori, pero es que en algunos países llega hasta el 80% de la población. En cambio, solo de esas personas, del 1 al 3% de las personas llegarán a desarrollar un cáncer gástrico. Entonces, mi pregunta ¿es para alarmarse? Bueno, yo creo que no. Y lo que realmente nos interesa es entender qué factores hacen que una persona con Helicobacter pylori tenga más riesgo y pueda desarrollar un cáncer gástrico. Y ahí es donde entra el estado de nuestro sistema digestivo, de nuestro sistema inmune, de cómo está el ácido de nuestro estómago, también de la integridad de la mucosa, etc. Y para ello vamos a ver lo primero, la prevención, ¿no? La pregunta más inteligente que nos podemos hacer no es cómo erradicar la bacteria a toda costa, sino cómo evitar que cause problemas. Y para eso el foco debe estar en la prevención. ¿Qué es esto lo que más me molesta cuando veo que se nos llenan los telediarios o los medios de comunicación más conocidos diciendo que se ha descubierto una bacteria que es la causante del cáncer y lo bueno es que con un antibiótico se soluciona, ¿no? Porque de nuevo ponemos el foco en un medicamento como si fuese inocuo lo primero, como si fuese la única solución o lo que tenemos que hacer, cuando no sabemos cuál es la tasa de cáncer en personas que han erradicado este Helicobacter pylori con antibióticos respecto a las que no lo han hecho. Eso es otro dato que no tenemos, pero yo aquí no estoy diciendo que no haya que tratarlo, sino que entendamos cómo se nos comunican estos mensajes, porque por supuesto entender que estas noticias están pagadas por los laboratorios de los antibióticos
por supuesto, ¿vale? Entonces, ¿por qué me molesta? Lo vamos a ver. Porque en vez de, estamos poniendo el foco en tratar con un antibiótico cuando no nos están hablando de los 3 pilares fundamentales que hay para la prevención de desarrollar simplemente la bacteria. Lo primero es mantener un sistema inmune competente, un sistema inmunitario que esté equilibrado, que sea capaz de controlar el crecimiento y el sobrecrecimiento de algunas bacterias sin tener que llegar a que se cree una infección y tengamos que tomar un antibiótico, ¿vale? Para esto tenéis muchos episodios en los que hablo de ello, pero por supuesto claves, un buen descanso, ejercicio, buena alimentación, tener nutrientes suficientes y una analítica correcta, todo esto va a hacer que nuestro sistema inmune y por supuesto una microbiota adecuada funcione correctamente y ataque a cualquier patógeno que quiera sobrecrecer. Luego, básico, conservar una producción de ácido gástrico adecuada, ¿vale? El ácido clorhídrico del estómago es una defensa natural contra la colonización de cualquier bacteria, entre ellas la Helicobacter pylori, ¿vale? Entonces, el uso indiscriminado de inhibidores de la bomba de protones como es el omeprazol, el pantoprazol, va a alterar este equilibrio y pues, por supuesto, favorece el crecimiento de Helicobacter pylori. Y esto no lo dicen en las noticias, ni ponen el foco en que una de las mayores causas de desarrollo de Helicobacter pylori es uno de los fármacos más mandados en España. Entonces, cuidado con las soluciones mágicas de con un antibiótico se soluciona todo el cáncer, cuando en realidad la causa viene del mal uso de otro de los medicamentos, Por tanto, no se trata aquí de demonizar ningún fármaco, por supuesto que no, sino de evitar sus malos usos, de evitar su uso prolongado sin una indicación real ni adecuada. ¿Cuál es otro pilar fundamental para mí? Cuidar y alimentar bien nuestra microbiota intestinal. Una microbiota variada, equilibrada, mantiene primero bajo control los patógenos y los oportunistas, como puede ser el Helicobacter pylori, y por supuesto nos ayuda al punto 1, que era tener ese sistema inmune fuerte. Para ello, pues lo de siempre, ¿no? Una alimentación rica en fibra, en prebióticos, en polifenoles, en antioxidantes, evitar el abuso de ultraprocesados, tomar alimentos fermentados o probióticos si fuese necesario. Es decir, que creemos un entorno que no favorezca el crecimiento del Helicobacter pylori. Esa es la mayor prevención que podemos hacer. Pero claro, muchas de las personas que estéis escuchando esto o tenéis Helicobacter pylori ahora, os lo han mandado. Bueno, si te han diagnosticado Helicobacter pylori, lo más habitual es que te manden o el Pilera, que es un antibiótico, o una triple terapia, que es una mezcla de antibióticos. Lo más importante es saber que el antibiótico, erradicar la bacteria como tal, no soluciona el problema si no tratamos también el terreno, si no cambiamos el daño en la mucosa que ha ocurrido y si no cambiamos el ambiente de poco ácido que hay. Es muy posible, veo muchas veces en consulta personas que ya han hecho el tratamiento, han negativizado la bacteria, pero siguen con síntomas digestivos, inflamación, mucosa dañada, y recordad que lo que genera al final que pueda derivar en un cáncer gástrico no es tanto la bacteria, sino el daño que ha generado en la mucosa. Además de que el antibiótico erradicar la bacteria no es suficiente, yo recomiendo que se haga el antibiótico teniendo en cuenta todo, es decir, teniendo en cuenta cómo funciona el antibiótico, qué cosas genera, pues que va a generar mucha toxicidad, necesitamos ayudar al hígado, necesitamos dar probióticos por todo lo que afecta a la microbiota, necesitamos aportar muchos antioxidantes porque se generan muchos radicales libres. Yo si tengo que elegir, prefiero al paciente que llegue a consulta sin haberse tomado un antibiótico aún, para poderle aconsejar tanto en alimentación, en hábitos, suplementación alrededor, y de esta manera los antibióticos sientan muy bien, porque muchas veces sientan muy mal porque no se tiene en cuenta pues todos los efectos secundarios que tienen los antibióticos para poder minimizarlos. Así que si eres un paciente que te han diagnosticado Helicobacter pylori, te recomiendo que antes de empezar te cojas consulta con una persona que te pueda ayudar en entender y en abordar todo de una manera más integral. Y una vez terminado el antibiótico, pues lo que os decía, ¿no? Centrarnos en reparar esa mucosa. Tenéis un episodio, el 115, en el que os hablo de las gastritis, que al final os hablo de cómo regenerar mucosas. También restaurar la microbiota, pues con el antibiótico se ha visto alterada seguro. Y que si ya hemos tenido un Helicobacter pylori, pues entendemos que no estaba bien del todo. Y sobre todo, restaurar y reparar ese ambiente poco ácido que había en el estómago. Porque si no,
Es posible que erradiquemos la bacteria, que sigamos con unos síntomas, pero también es posible que vuelva a aparecer al tiempo. ¿Por qué? Porque estamos, imagínate, quitando una planta seca, pero estamos dejando la misma tierra, mismo ambiente, misma situación. Pues es muy probable que vuelva a crecer ahí una mala hierba, ¿no? Pues aquí de la misma manera. Conclusión, y a lo que quiero llegar con este episodio. La bacteria no es tanto el problema, el terreno sí. Es decir, quiero que te quedes con estos conceptos. El Helicobacter pylori es una bacteria que puede vivir de forma comensal en nuestro intestino, no es una infección externa como tal. Sí que va a generar una infección en el estómago, ¿vale? Si el entorno lo permite, por supuesto. Tenerla no implica automáticamente desarrollar cáncer. Y prevenir su crecimiento y actuar cuando hay daño es más eficaz que simplemente erradicarla con antibióticos, ¿vale? O sea, por tanto, como siempre, que te quede claro que la clave es fortalecer el terreno, recuperar lo dañado y así evitaremos que se desarrolle cáncer en un futuro, que ya os digo que la probabilidad es bajísima y si hacemos todo esto, la probabilidad bajaría muchísimo más. Imaginad que la probabilidad es del 1 al 3% cuando muy poca gente lo aborda de una manera completa, integral, teniendo en cuenta todo esto. O sea, bajaría mucho los porcentajes. Y con esto finalizamos este primer episodio de la 6ª temporada. Espero que te haya quedado claro y que no nos dejemos llevar por la divulgación hecha a través del miedo, que pues por desgracia cada vez está más de moda y funciona más. Los mensajes más llamativos y pues a través del miedo, que es lo que mueve a la gente, es lo que más cala. Entonces espero que lo hayas entendido, que entiendas que si te diagnostican mañana Helicobacter pylori, sepas que el cáncer es una posibilidad muy remota y que si haces todo de la manera que te lo estoy diciendo, las posibilidades son menores. Te pido que si crees que le interesa a alguien, si conoces a alguien que tiene Helicobacter pylori a tu alrededor, le pases este episodio, y si eres una de esas personas, busca en mis episodios, que hay muchos otros en los que os hablo de los diferentes errores de Helicobacter pylori, cómo tratarlo, cómo abordarlo antes y después, etc. Y nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.